¿Diomedes esto? No. ¿No? ¿Quién es? Sociología. Sociología. ¿Usted viene a hacer? Ya. Sigan, por favor. Bueno, hoy les vamos a presentar sobre el etos barroco y los derechos de los pueblos indígenas de la Constitución. Bueno, a pesar de que estas dos cosas son totalmente diferentes, debido a que el etos barroco es un contenido únicamente cultural e histórico y los derechos de los pueblos indígenas son normas jurídicas, ambos comparten una lógica de supervivencia, de superación, debido a que los dos hacen una transformación sobre la prevalecización de la cultura de estos pueblos y la adaptación ahora al mundo moderno. Sumado a esto, el etos barroco podemos definirlo como una cosa: el cielo en el infierno. O al menos así es como a mí me gusta llamarlo. El etos barroco básicamente lo que es hacer vivible lo invivible. Esto en el caso de los indígenas se ve representado a través de la colonización, por ejemplo, donde los españoles empezaron a dominar a los pueblos indígenas, destripándolos de todo lo que los hacía únicos, destripándolos de su identidad. Entonces, aquí es donde nace la primera manifestación del etos barroco, la muerte, misma donde los indígenas veían una libertad, el único lugar donde ellos podían ser libres de ser quienes ellos eran antes. Actualmente en el Ecuador ya se consta con derechos a los pueblos indígenas, desde el artículo 1, donde se define al Ecuador como un estado plurinacional, y sumado a esto, donde el pueblo indígena, si bien ya no es dominante, al menos puede vivir en un lugar donde antes era invivible. El etos barroco surge de la mezcla de lo que algunos autores llaman codigografía, es decir, que los pueblos indígenas, de tomar elementos del código dominante, intercambian y crean nuevas formas de expresión. Ya, esto explica el surgimiento de una identidad creativa, resistente, híbrida. Bueno, el etos barroco básicamente es la permanencia de los derechos indígenas, no solo aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo, como por ejemplo cuando uno aquí en el Ecuador, los indígenas buscan de que sus derechos se mantengan o se estabilicen aquí en la Constitución del Ecuador, como por ejemplo en 2008 fue el Ecuador el primer país en implementarlos aquí en Latinoamérica. Buscan también lo que es defender en la política, ya que como sabemos la política a veces también un poco les discrimina o trata de hacerlo de un lado, como pasó por ejemplo en el paro, de que hubieron muchos tipos de cosas que hicieron que todo esto se vuelva distinto. Se busca mantener lo que es una base de lo que nos identifica como ecuatorianos, ya que como conocemos las personas a veces dicen que están en contra de que no se representan con ellos, pero básicamente es nuestras raíces donde nosotros venimos. Entonces busca también rescatar esa parte como base fundamental donde nosotros nacimos, donde crecimos. Un ejemplo de todo esto es lo que se menciona como la justicia indígena, en la cual el etos barroco explica cómo los pueblos, en este caso indígenas, han conservado sus prácticas internas, manteniendo una conformidad con la Constitución. La justicia indígena es una práctica ancestral, reformulada y sobre todo que se ejerce dentro del Estado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser el etos barroco o el etos andino, que es un símbolo de la sincrático cultural, lo que debería ser la unificación de elementos culturales para la realización de una obra. Bueno, y por último, para concluir, debemos reconocer que el etos barroco y los derechos indígenas tienen cierta semejanza, debido a que el etos barroco fue parte dentro de la historia de la colonización de las diferentes culturas indígenas que existían en la antigüedad. De esta manera se unían las dos culturas, la española y la indígena para permanecer, y la española que prevalece sobre la otra cultura por no aceptarla. Y a partir de ello se puede demostrar que los indígenas tuvieron una gran lucha dentro de esta área para mantener sus derechos, y que se ha reforzado dentro de la Constitución de 2008 en el primer artículo, como ya se ha venido repitiendo, como somos un país pluricultural y también plurinacional, que también representa de igual forma las diferentes culturas que existen
y se representan por otras áreas. Y el artículo 47, creo que posee los derechos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Y les queremos hacer una pregunta para que se hagan un petito sobre qué es para ustedes el etos barroco. El etos barroco, acabo de entenderlo como esa mezcla entre lo que teníamos como españoles al ser colonizados y nuestro indigenismo, ¿no es cierto?, de donde provenimos. Y esa ha sido la base de ese constructo social y de ese constructo normativo. ¿De acuerdo? Me gané un chupete. Sí, muchas gracias. Ahora tienen que ganarse ustedes un chupete. Pregunta del millón. Ustedes nos mencionan que en el artículo 1 tenemos ya, digamos, la inversión, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué creen ustedes que debe mejorar en la Constitución para que este etos barroco se reafirme o se crea? ¿Qué creen ustedes? Lo primero que se les venga, si se equivocan están en primero, por eso estamos. Lo que yo recuerdo de Cosilla que nos explicó es de que debería reformarse de una manera en la que se especialice que son pueblos indígenas dentro de que no son parte de la sociedad. Él explicaba como por ejemplo decir el pueblo tabaleño, ellos son parte de la sociedad porque están aquí en contacto con nosotros. Entonces decía de que ellos no pueden ser parte tan profunda de esos derechos porque conocen la sociedad, es ser juzgados de la misma manera que todos. Él dice que debería implementarse que solo sean los pueblos de origen o indígenas que sean dentro de sociedades que son sedentarias, donde ellos no conocen la sociedad, tienen accesos limitados. Dice que debería implementarse, digamos, ese como reforma o de que sean como parte de ellos de eso, más específicamente eso. Como que tengan dos legislaciones, dices tú. No, o sea, solo sea como para ellos de eso, porque ellos son parte de una sociedad aislada a la que conocemos, que no conocen digamos, lo que vive la sociedad aquí afuera. Bueno, yo en otro punto de vista también, o sea, igual que lo que los pocos que nos mencionado igual los profes aquí de la carrera, es que no puede haber dos maneras de justicia, porque ahí debería ser como que el Estado no tiene el control total del país. Entonces, como que en mi punto de vista y en lo poco que también entiendo y sé, eso se debería reformar, porque debería haber la misma justicia para todos y no haber como que unos acá y otros acá, sino que es la misma justicia para todos y que el gobierno tenga el control total. No. Claro, sumado a eso, por ejemplo, yo también pienso que al poner un sistema de justicia diferente para cada nacionalidad, básicamente lo que se está diciendo es que somos diferentes en lugar de una sola sociedad, fomentando que en lugar de querer unirnos como una identidad de país y que nos unamos todos como iguales, se tenga como esa diferencia de que unos son menos que otros y por ello requieren ciertas garantías, cuando la verdad es que la justicia debe ser, si bien ser equitativa, también debe ser justa para todos y todos aquellos que viven en sociedad. Como cuando hablas de paridad, cuando seleccionan, ¿sí sabían eso? Que te dan más puntitos por ser juez o para ser entras a concursos. Sí entiendes un tema de vulnerabilidad y se entiende una vulnerabilidad el tema de ser indígena, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, nos ponemos en desventaja todos. ¿Ya? Porque, claro, deberías calificar la actitud, ¿me entiendes? O sea, no importa de qué es dónde vienes y dónde está. Chévere, ¿tú, Carita, les quieres decir algo? No, que justamente me parece muy interesante los puntos de vista sobre el hecho de si tiene que mantenerse o no, digamos, esta legalidad de la Constitución. Y también creo que soy muy partidaria de que tal vez haya que hacer un análisis más a profundidad y aplicar la justicia indígena, pero como tú dices, en pueblos no contactados, donde en realidad ellos solo se van a basar en eso, pero no generalizar y decir que todo para lo que les conviene aplicar la justicia indígena. Creo que causa muchos conflictos jurídicos actualmente. Los felicitamos, esperamos que este primer semestre sea genial, espero que se estén enamorando de la carrera. Si no se enamoran de la carrera, échase para atrás ahorita, o si no ya después. Es mucha inversión de tiempo, de lectura, de dedicación. Cualquier cosa, aquí estamos los docentes de Derecho, Carita también es abogada de Derecho en línea, yo hago vinculación, ya les de deberes más grandecitos, ¿sí? Y también pues en línea, ahora estoy dedicada. Así que felicitaciones y espero que cuando ya los vea y estén hechos unos cancherísimos,